¿Qué tal? Os presento un nuevo vídeo tutorial, en este caso sobre el teorema de Bayes, un ejemplo de aplicación, un problema que es similar, cambiadas ciertas características, a otro que se vio hace varios años en un examen de selectividad. Bien, el problema dice que una empresa de transportes emplea 3 talleres mecánicos para el mantenimiento de su flota de vehículos. La probabilidad de que un vehículo se envíe para su mantenimiento al taller 1 es 0,5, que se remita al taller 2 es 0,3 y que se remita al taller 3 es 0,2. La probabilidad de que un vehículo remitido al taller 1 sea revisado y reparado satisfactoriamente en el tiempo previsto es 0,8, siendo de 0,6 para el taller 2 y 0,7 para el taller 3. Pues nos pide calcular la probabilidad de que un vehículo sea revisado y reparado satisfactoriamente en el tiempo previsto, y también que, sabiendo que se ha producido ese suceso, o sea, que el vehículo ha sido revisado y reparado satisfactoriamente en el tiempo previsto, pues nos pide calcular la probabilidad de que se hubiera enviado al taller 1. En primer lugar, tengo que decir que para una mayor revisión de estos conceptos del teorema de Bayes y del teorema de la probabilidad total, que es lo que se está viendo aquí, pues os invito a ver otro vídeo de este mismo canal y de esta misma lista de reproducción sobre el teorema de Bayes, planteamiento, demostración, representación gráfica y ejemplo. Ahí se va a ver una exposición de unos 20 minutos aproximadamente, pues un concepto bastante amplio, que nos va a dar una visión holgada, una visión amplia sobre la aplicación, sobre la demostración, sobre la comprensión de estos teoremas. En una álgebra bastante fáciles, como van a ver, muy fácil, pero que requiere tener muy claro para no perdernos en el planteamiento. Bueno, aquí en el problema en concreto vemos que se da un espacio muestral, como en todos los casos, dividido en 3 eventos, que son los 3 talleres que vemos aquí. De forma que la agrupación de las probabilidades de esos eventos que componen el espacio muestral, taller 1, taller 2 y taller 3, conforman la unidad 0,5 más 0,3 más 0,2, conforman el 100% de la posibilidad de casos que yo tengo para enviar un vehículo al taller. No hay más talleres, no puedo dejar ninguna parte del espacio muestral vacía. En este caso, la agrupación de A1, que voy a llamar a ese evento, ya envío el del vehículo al taller 1, A2 en relación al envío al taller 2 y A3 al envío al taller 3, conforman la totalidad del espacio muestral, y la probabilidad del espacio muestral es el 100%, es decir, 1. Por otro lado, no hay intersección posible entre estos eventos o sucesos, entre A1, A2, A1, A3, A2, A3. Si no, pues no podríamos aplicar correctamente el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. Y por otro lado, pues vemos que se produce un suceso B, que es que un vehículo sea revisado y reparado satisfactoriamente en el tiempo previsto. Representando esto gráficamente, sin ánimo de dar una exactitud gráfica, pero simplemente para que se nos dé una idea, pues vemos que el espacio muestral está dividido en A1, que es esta cuadrícula izquierda, A2, esta de aquí, y A3, con sus probabilidades. Y también vemos la presencia del suceso B, que interfiere, que se relaciona, que se mezcla con estos 3 eventos, A1, A2 y A3. Bien. La probabilidad de B, tal como se ve aquí gráficamente, pues no es otra cosa que la unión de los subconjuntos de B dentro de A1, dentro de A2 y dentro de A3, y esos subconjuntos pues no son más que la intersección de B con A1, de B con A2 y B con A3. Pero como A1 y A2, A1, A3, A2 y A3 son incompatibles, no hay intersección entre ellos, pues entonces esa unión, según la álgebra de conjuntos, pues queda limitada a la suma. Entonces esto es la probabilidad de B con A1, la probabilidad de B condicionada, intersección A2, y la probabilidad de B intersección A3, la suma de los 3. Esta es la probabilidad de B. Por otro lado, sabemos que la probabilidad de B condicionado a su I,
¿Qué es la probabilidad de B condicionado a su I? Pues la probabilidad de que B, si B es que un vehículo sea revisado y reparado satisfactoriamente en el tiempo previsto, la probabilidad de B condicionado a su I, la probabilidad de B condicionado a su 1 es la probabilidad de que un vehículo haya sido revisado y reparado satisfactoriamente y que condicionado a que se haya enviado al taller 1. Esto no lo dice el problema. La probabilidad de que un vehículo sea remitido al taller 1 sea revisado y reparado satisfactoriamente es de 0,8. O sea, la probabilidad de que un vehículo sea revisado y reparado satisfactoriamente condicionado a que haya ido al taller 1 es de 0,8, 0,6 para el taller 2 y 0,7 para el taller 3. En este caso, la probabilidad de B condicionado a su 1 es 0,8. La probabilidad de que un vehículo haya sido reparado o revisado satisfactoriamente condicionado a que haya ido al taller 2 es 0,6 y de forma similar para el taller 3 0,7. Por otro lado, sabemos que la probabilidad de B condicionado a A sub I es el cociente entre la probabilidad de B intersección A sub I partido por la probabilidad de A sub I. ¿Y esto por qué? Porque según la regla de Laplace, la probabilidad de un suceso determinado equiprobable es el cociente entre el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Aquí lo vemos mejor gráficamente. La probabilidad de que se dé B en el entorno de A sub I, la probabilidad de que de la presencia de B dentro de A sub I, la probabilidad de que haya ocurrido B condicionado a sub I, es decir, que se produzca B dentro de A sub I, dentro de A sub 1, por ejemplo, pues la probabilidad de B dentro de A sub 1 será como cociente entre el número de casos favorables, es decir, entre la magnitud favorable, entre el espacio favorable de B dentro de ese A sub 1 y el espacio favorable, ¿cuál puede ser? ¿Dónde se puede dar B dentro de A sub 1? En el espacio sombreado de azul de B en A sub 1. ¿Y ese espacio qué es? Pues ese espacio es la intersección de B con A sub 1. Por eso el espacio favorable ese queda condicionado a la intersección, o sea, queda limitado a la intersección de B con A sub 1. La probabilidad de B condicionado a sub I sería entonces el cociente entre la probabilidad de B intersección A sub I en relación, partido por los casos posibles, en qué espacio posible se puede mover B dentro de A sub 1, pues dentro de todo A sub 1, partido por todo A sub 1. Ese es el espacio posible, ese es el número de casos posibles de la regla de Laplace, ese es el cociente. De ahí se despeja la probabilidad de B intersección A sub I. La probabilidad de B intersección A sub I sería igual entonces a la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionada a sub I. Y entonces, como la probabilidad de B, el sumatorio de B con intersección A sub 1 más B intersección A sub 2 más B intersección A sub 3, pues entonces la probabilidad de B sería el sumatorio de 1 hasta 3 de la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionada a sub I. Aplicado al problema sería la probabilidad de A sub 1, 0,5, por la probabilidad de B condicionada a sub 1, 0,8, más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionada a sub 2, es decir, 0,3 por 0,6, más la probabilidad de A sub 3, 0,2 por la probabilidad de B condicionada a sub 3, 0,7. Esto es igual a 0,72. En segundo lugar, nos pide saber que sabiendo que un vehículo ha sido revisado y reparado satisfactoriamente, es decir, que se ha producido el suceso B, calcular la probabilidad de que se haya enviado al taller. Sabemos que se ha producido el suceso B, sabemos también en cuánto mide ese suceso B, con qué probabilidad se produce el suceso B, 0,72. Pues nos pide saber, sabiendo que se ha producido el suceso B, con qué probabilidad se ha mandado al taller 1, con qué probabilidad se ha producido en este trozo que vemos aquí de B dentro de A sub 1. Esa es la presencia que tiene A sub 1 dentro de B. En este caso lo que nos piden es saber, nos piden saber cuál es la probabilidad de que se haya enviado al taller 1. Pues la probabilidad de A sub 1, pero condicionado a B, condicionado a que se ha producido el evento, el suceso
de que el vehículo ha sido revisado y reparado satisfactoriamente. Por tanto, nos piden saber la probabilidad de calcular la probabilidad de que se haya enviado al taller 1, la probabilidad de A sub 1, pero condicionado a que ya se ha producido, a B, condicionado a que ha sido revisado y reparado satisfactoriamente en el tiempo previsto. Pues eso es la probabilidad de A sub 1 condicionado a B. Esa es la presencia, según si seguimos con la regla de Laplace, el cociente entre el casos favorables partido por casos posibles. ¿Y qué casos favorables tenemos? Pues caso, superficie, magnitud, tamaño favorable de A sub 1 dentro de B en relación a toda la superficie, a toda la magnitud conocida, a todo el tamaño de B. Ese es el número de casos posibles. Lo que tenemos que saber es que aquí tenemos que ver en esta probabilidad de A sub 1 condicionado a B es la presencia de A sub 1 dentro de B. Según la regla de Laplace sería el cociente entre el caso favorable es la presencia de A sub 1 dentro de B. ¿Y qué presencia tiene A sub 1 dentro de B? Pues el espacio común, este que vemos en azul, este trozo que estoy ahora mismo señalando con el cursor, que no es otro que la intersección de A sub 1 con B o B con A sub 1. Por eso ese sería el numerador de ese cociente. En relación a casos posibles es entorno posible, superficie posible, magnitud posible o tamaño posible de B en relación al tamaño de B, que es la probabilidad de B. Pues aquí en este caso esto sabemos que la probabilidad de B intersección A sub 1, que es lo mismo que la probabilidad de A sub 1 intersección B, no es otra cosa que la probabilidad de A sub 1, lo veíamos aquí. La probabilidad de B intersección A sub 1 o A sub 1 intersección B, aquí se produce la propiedad conmutativa, es la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionada a sub I. O sea, esta sería la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionada a sub 1 y partido por la probabilidad de B. La probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionada a sub 1 es 0,5 por 0,8, partido por la probabilidad de B 0,72. Y esto es igual a 0,55. Y esto es la resolución del problema. Como veis, muy fácil, pero hay que tener muy claras las ideas. Pues espero que sea de vuestra utilidad. Podéis suscribiros a mi canal, donde podéis ver otras series de problemas, ya no solo de teorema de Bayes y probabilidad, sino de otros problemas también de este tipo, y también de cálculo financiero, programación lineal, etcétera. Y bueno, podéis darle también al me gusta si os ha gustado o os queda clara la exposición. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.